Quiero presentarte la tecnología e historia de este receptor superheterodino, un modelo poco visto que fue comprado en Casa Beunza, un comercio de Pamplona que está todavía en la calle Mayor, esquina con la calle Eslava. El modelo es el receptor BT1421. Es un receptor que va para filamentos con 1,5 voltios y para placas con una pila de 67,5 o alimentado a la red. Este receptor le compré yo en el año 67, luego lo llevé a Zaragoza cuando se examinó de preuniversitario y un compañero me lo estropeó. A partir de ahí ya le saqué todos los componentes que pude, con lo cual se quedó el chasis como lo podéis ver ahora, y lo que en este momento pretendo es recuperarlo. Al receptor le falta el condensador variable, el potenciómetro y todas las lámparas, pero el resto está ahí, se puede ver. Ahí estamos viendo los botes de frecuencia intermedia y a la derecha, detrás del papel, está la bobina osciladora. Ahí incluso se puede ver el contacto de la batería de 67,5 voltios, las bornas en la parte superior, y a la derecha de él está el rectificador. Es un rectificador de selenio. Ahora, otro detalle: el transformador de salida del altavoz, ese es el defecto que tenía cuando compré esta radio. Yo la compré como de segunda mano, de ocasión, porque tenía estropeado el transformador de salida. En aquel momento, en los años 60, se lo cambiamos. El primer problema que se tiene es dar con el esquema. Al principio consideré que las lámparas que tenían eran de la serie 3S4, digamos de 1,5 voltios, y busqué esquemas con ese tipo de lámparas, pero vi que no correspondían nada con el receptor que tenía. Hasta que en un momento determinado pensé que podía ser la DL94, la serie que tuviese ese receptor. Y así fue, y encontré los dos esquemas, el anterior y este que estáis viendo, y al final lo que hice fue sacar mi propio esquema. Es decir, cogí ya de los otros dos más la realidad que tenía sobre la radio y saqué el esquema que estás viendo. El elemento singular que me permitió identificar el esquema fue el condensador de 25 microfarados en paralelo con la resistencia de 330 ohmios, que luego polarizan a la rejilla de la lámpara de salida. Eso es singular y me sirvió precisamente para identificar el esquema más correcto. Ahora vamos a ver el diagrama de bloques del superheterodino. El primero tenemos un circuito sintonizado, el circuito resonante, el mismo circuito que tenía la galena. Y esto lo pasamos a una lámpara que actúa también de osciladora y de mezcladora, de tal forma que la señal ya, digamos, esa diferencia que hay entre la frecuencia del oscilador y la frecuencia local pasa al primer filtro de frecuencia intermedia. Pasado el filtro hay una amplificación de frecuencia intermedia, vuelve a otro filtro y pasado ese filtro entra en detectora y preamplificadora para luego salir a la etapa de potencia. Sí, es importante también señalar que todo ello necesita una fuente de alimentación, la fuente de alimentación que permite a las lámparas coger la energía necesaria para su funcionamiento. Precisamente es el módulo del sistema de alimentación el primero que lo vamos a ver con detalle. Podemos ver que hay una pila de 1,5 voltios para alimentar los filamentos de las lámparas. Todos los filamentos van en paralelo, y después hay una fuente de alimentación de 70 voltios, 67,5 voltios, 70 voltios de salida, a partir de los 110-125 voltios de entrada, que pasan por una resistencia de 1,2 kiloohmios, después pasa por el rectificador de selenio, entra en un filtro en pi curioso, porque vemos que el primer condensador no va a masa, sino que va a ese punto que después polariza a la grilla de la DL94, la lámpara de salida. Después, pasado el filtro en pi, ya tenemos una corriente continua de 67,5 voltios o 70 voltios para las placas y los electrodos, rejillas, que deben ir a positivo. Doy un salto y vamos a ver la etapa de detección y preamplificación. Vemos ahí la señal de frecuencia intermedia, que es una señal de 472 kHz modulada por una baja frecuencia. Entonces lo que quiero es detectar precisamente esa baja frecuencia, parte amarilla del funcionamiento de la lámpara de AF91, y luego preamplificar para darle más potencia a la etapa de salida, parte en azul de la lámpara de AF91. También es importante ver una línea morada que va hacia la izquierda, que es el control automático de ganancia.
la señal de la etapa anterior, señal de baja frecuencia, nos entra a la grilla de la DL94 para ser amplificada. Pero las lámparas, la impedancia que tiene la lámpara en placa es una impedancia aproximadamente 2000 ohmios. Pero yo le voy a poner un altavoz de 8 ohmios. Luego necesito adaptar esa impedancia. Y para adaptar esa impedancia es para lo que se pone el transformador de salida. Y ese transformador de salida, con esa relación de transformación cuya fórmula se está viendo ahí, una resistencia, una impedancia de 8 ohmios en salida, queda reflejada en el primario del transformador, de acuerdo a la relación de transformación. Si la relación de transformación, o sea, la relación precisamente de las bobinas de primario a secundario es 16, la impedancia que yo vería reflejada, esa impedancia de 8 ohmios que está en secundario, la vería reflejada en primario como 16 al cuadrado multiplicado por 8, que eso da una impedancia, digamos, en primario de 2048 ohmios. Entonces vemos la importancia que tiene precisamente ese transformador de salida. También vemos ese componente singular, hablé de él cuando estábamos identificando el esquema, que es el conjunto constituido por el condensador de 25 microfaradios en paralelo con la resistencia de 330 ohmios para conseguir una tensión negativa en esa grilla de salida de esa lámpara. Quiero volver a la realidad de la radio. Entonces podemos ver la parte de atrás donde está la etiqueta diciendo que es el modelo BT1421. Como puedes ver, es una caja de cartón, una apariencia, bueno, la parte, digamos, exterior tiene una apariencia en piel, y lo que estás viendo ahora es el chasis. La parte izquierda es la primera frecuencia intermedia y la de la derecha es el segundo bote de frecuencia intermedia. Ahí puedes ver que le falta el condensador variable y también le falta el potenciómetro. Y todo lo demás pues está desordenado, y esa es la labor precisamente de hacer el esquema y poner ese receptor como era originalmente. Ahora he metido el chasis dentro de la caja, pues para que se vea cómo iba ubicado. He presentado los módulos de detección, preamplificación y amplificación, porque precisamente es el primer paso que di para la recuperación de este receptor. Lo que he hecho en este momento es meter sobre lo que es la frecuencia intermedia, el último paso de frecuencia intermedia, en el secundario de frecuencia intermedia, es decir, en el pin 3 de la lámpara DAF91, una señal de 470 kilociclos modulada con una señal de baja frecuencia. En la parte superior vemos precisamente esa señal y en la parte inferior vemos la señal ya amplificada sacada desde el altavoz. Y ahora lo único que he puesto luz y puedes ver la lámpara de la izquierda es la DL94 y la lámpara de la derecha es la DAF91. La pila está alimentando a esos filamentos y ya me he asegurado que la baja frecuencia y la detección funcionan. Del heterodino ya hablé en otro vídeo que tengo en el receptor SFR28, pero quiero volver a recordar toda la teoría del heterodinaje. Vamos a ver. Por antena nos está entrando una señal modulada que está constituida por una señal portadora, que es la frecuencia de la emisora, modulada con la voz del locutor o la música que se esté transmitiendo en ese momento. Esa señal se mezcla con la señal del oscilador local que tiene el receptor y se mezcla en un elemento no lineal, en este caso una lámpara como es la DK92 o la DK96. Y a su salida lo que tengo es una frecuencia intermedia, en este caso de 472 kHz, modulada con la señal de habla o la señal de música. Y eso es la ventaja que tiene el receptor superheterodino, porque ya la señal que yo tengo ahí es siempre y para cualquier frecuencia de entrada 472 kHz y yo puedo amplificar perfectamente esa frecuencia y solamente esa. Antes habréis visto que yo he hecho y he simulado con un generador de radiofrecuencia
y digamos que tiene además la posibilidad de poner un tono de 400 Hz, he probado cómo este receptor mío detecta y amplifica esa señal de frecuencia intermedia. Ahora vamos a ver todos esos componentes sobre el circuito de la radio Pony, que es la que estamos trabajando. Ahí estamos dibujando o señalando lo que es el condensador variable. Ese es la lámpara, el elemento mezclador, y a la salida de la placa, por donde sale la señal, tenemos el primer bote de frecuencia intermedia. Digo que la frecuencia intermedia es 472 kHz. Lo que ahora está en verde es el circuito de sintonía. Es el circuito de sintonía que es constituido por una bobina y un condensador variable. El azul es el oscilador con la bobina osciladora. Pasa por la etapa mezcladora de la lámpara, la DK92, para sacar una frecuencia intermedia, que es la diferencia entre la frecuencia del oscilador local, F2, menos la frecuencia de la emisora que yo tenga, F1, dando como resultado de esa frecuencia intermedia, de esa diferencia, siempre constante, 472 kHz. Quiero que te fijes en una línea morada que entra a la bobina de sintonía. Pasada la bobina de sintonía, entra en lo que es la grilla de control de la DK92. Esa línea morada es el control automático de ganancia, que se toma una señal desde el potenciómetro que regula el volumen. ¿Para qué está este control automático de ganancia? Muy sencillo. El control automático de ganancia está precisamente para intentar que cuando no hay señal, dar la máxima ganancia a la lámpara DK92, pero cuando hay señal, esa señal lo que hace es poner una tensión en el potenciómetro, y luego, pasado el potenciómetro que regula el volumen de la radio, pasado una resistencia de 2,2 megas, es esa línea morada o esa línea violeta que yo meto a través de la bobina de sintonía y que va a la grilla, de tal forma que cuando hay una señal fuerte de volumen, cuando hay una emisora captada fuerte, lo que hago es polarizar más negativa la grilla para que la ganancia de la DK92 sea más baja. De esta forma lo que consigo es intentar que haya una uniformidad y sobre todo que cuando hay una señal fuerte no se produzca una distorsión lineal y una saturación de los botes de frecuencia intermedia. Como puedes comprender, esta etapa de sintonía, oscilación y mezcla es fundamental para la recepción de la radio. En mi caso concreto, este Pony tenía mal precisamente lo que estás viendo, que es la bobina osciladora. Su devanado, el devanado numerado en el esquema como terminales 1 y 3, estaba abierto. Y estaba abierto probablemente con un pequeño roce que había tenido o algo así, me lo imagino. Entonces lo que hice fue devanarla, es decir, quitarle las espiras hasta que encontré dónde estaba el roto. Es cierto que no tuve que quitar muchas, lo que me permitió, con las ya quitadas, no le puse ese trozo, sino simplemente ya le cogí y lo volví a soldar, que es francamente complejo. Es decir, es un hilo de liz, un hilo que lleva muchos hilos muy finos, y poder limpiar y soldar cuesta mucho. Lo hice con un cúter, la limpié con mucho cuidado, lo soldé con más cuidado todavía, y al final ya la bobina la compuse, tenía conducción y la radio salió funcionando. Ahora quiero que veas el control automático de ganancia. Es que ahora soy una mayor, bueno, casi yo también soy una persona mayor, pero o sea, me levanto y cedo el asiento, pero... Puedes ver que cuando hay una emisora sintonizada, la tensión sube. Esta tensión, aunque la ves como positiva, es tensión negativa, es decir, las bornas las he puesto al revés. Como he dicho antes, cuanto más negativo es la rejilla, la grilla de control, menos ganancia tiene. ¿Qué es lo que me interesa a mí cuando tengo una señal grande? Para no saturar, para hacer más uniforme la recepción. Cuando no hay señal, puedes ver que la tensión se aproxima a cero. Dada la alta impedancia donde yo mido, es necesario usar un voltímetro a válvula mucho mejor que un analógico normal. Ahora vamos a ver la etapa de amplificación de frecuencia intermedia.
A la izquierda podemos ver el primer bote de frecuencia intermedia. La salida de ese bote va a la grilla de la lámpara amplificadora, que es en este caso la DF91, y de la placa va a la segundo bote de frecuencia intermedia, que es pues un filtro de 472 kHz. Sí es importante ver cómo se está polarizando la grilla de esa DF91, que como puedes ver es el mismo hilo, el mismo conductor, ese de color morado, que constituye el control automático de ganancia. ¿Qué es esta etapa? Esta etapa no es más que una etapa amplificadora sintonizada a la frecuencia de 472 kHz mediante el segundo bote de frecuencia intermedia. Como puedes ver, las polarizaciones son básicas, elementales. Por supuesto, la placa a positivo, una de las grillas también a positivo, la de mando va con la tensión que le da el control automático de ganancia, y eso es la señal, la señal de salida del segundo bote de frecuencia intermedia, es la que llevo ya al detector, que es la primera parte del bloque que estoy explicándote. Lo expliqué al principio cómo yo metía una señal en el detector, es decir, la salida de esto ya va al detector. El detector pasa a la preamplificación y de la preamplificación pasa a la amplificación ya final de baja frecuencia. Ese es el receptor ya funcionando. Como puedes ver, le he dejado un condensador variable fuera, ya que ese condensador variable no cabría en el chasis de la radio. Y lo que luego te comentaré es el problema que he tenido por tener menos vueltas la bobina osciladora. Ya te comenté que le quité unas vueltas. Sí, hola, necesitaba un taxi para... Señor, su taxi está en la puerta. Gracias. ¡Qué rapidez! Así somos en Radio Taxi Independiente. El problema que tuve por tener la bobina osciladora menos espiras fue que las emisoras de frecuencia baja no se sintonizaban. Entonces lo que apliqué fue ponerle en la sección del condensador que va a la bobina osciladora, ponerle un condensador en paralelo fijo de 120 picofaradios, pero al final el resto de las emisoras su sintonía quedaba muy degradada y al final le quité ese condensador fijo. Tiene que terminar de definirse, pero lo que sí tenemos es ya un presupuesto para hacerlo. No está calculado el número de personas. Bueno, pues ahora te presento el receptor ya metido dentro de la caja. Le puse una pila de tamaño más pequeño, de tal forma que pude meter un portapilas, y luego tuve dificultad para encontrar el mando del potenciómetro. El mando del potenciómetro, lo que hice fue romper un mando antiguo para sacarle la parte de bronce, la parte que va con el tornillo, y luego le busqué un círculo con el diámetro necesario para que una parte pequeña de ese círculo saliera por fuera de la caja y poder ajustar el volumen y cerrar el interruptor. Quiero presentarte un detalle curioso. Es que la radio, que parece que tenía que ser su posición original, su posición válida, no, pues está invertida, ya que en este momento estoy apoyando todo sobre el tirador, sobre el asa que tiene el mueble. Oficialmente ha dicho, ni desde las cancillerías europeas, ni desde las instituciones europeas, que Cataluña no tenga derecho a votar y a decidir su futuro y cómo quiere ser en este futuro. Este Romeva, el número uno. Yo, ¿cómo es eso del no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni mayor tonto que el que no sé qué? No lo sé, pero es que el debate ya resulta imposible. Puede argumentar nada. La plantilla de los independentistas también hay que echarle la parte, o sea, han ido a buscar lo mejor de cada casa, ¿no? Porque los tres principales... Siempre nos queda acá. Además, desde hace ya mucho, cuando ya te digo, había posibilidades de que mi marido, que ni siquiera era real, ya lo iba anunciando, pues no tengo más remedio por la situación del 2 y el 3 mío y evitar un posible... Mira, la segunda parte yo creo que hay que ponerla también, evidentemente. O sea, si ellos quieren buscar una vía negocio... Cápsula diaria. Una cápsula diaria. Una cápsula diaria. Si sus niveles de vitamina D están correctos, no hay que hacer grandes... Willa Velasco, L. Martínez, Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz. Bajo terapia, temporada limitada. Entradas en teatroscanal.com. ¿Es usted propietario de un...
¿Está pensando en alquilarlo y tiene dudas? Necesita Alquiler Protegido. Alquiler Protegido le ofrece los mejores inquilinos, total garantía y la mayor rentabilidad. Habrás visto que el mando de sintonía no es el mejor, pero de momento no tengo otro. No es fácil encontrar un mando que se acople bien o similar al que anteriormente tenía este receptor. Ahora quiero enseñarte lo que antes te anuncié, la extrañeza de que en su posición original, que es esa, las lámparas quedan hacia abajo. Entonces, bueno, se hizo así, la verdad es que aguanta bien, porque están bien ajustadas a lo que es el zócalo de la lámpara, pero yo no lo hubiera hecho así. Yo lo hubiera hecho de tal forma que en su posición normal las lámparas quedasen, digamos, boca arriba, para que el contacto fuese mucho mejor. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto un receptor superheterodino con las siguientes etapas. Una etapa de alimentación, en este receptor bastante singular, porque está constituida por una pila de 1,5 voltios para los filamentos, ya dije que van en paralelo, y luego una alimentación, simplemente con un rectificador de selenio, que podría ser con un diodo, de 67,5 voltios. Se podría haber puesto una pila de 67,5 voltios, pero ahora ya no se fabrican. Luego ahí entramos en la etapa de sintonía, osciladora y mezcladora. La etapa más importante del superheterodino, es donde está todo el principio del superheterodino. La señal de antena entra a un circuito resonante constituido por bobina y condensador, igual que la galena, pero además tenemos un oscilador que en la lámpara lo mezcla, y al final lo que obtengo es la diferencia entre la frecuencia del oscilador y la señal de antena, una frecuencia, como dije, fija. Esa señal fija pasa por un filtro sintonizado, que es el bote de frecuencia intermedia. La señal del primer bote se amplifica y se saca a otro filtro sintonizado, que es el segundo bote de frecuencia intermedia. A partir de ahí tenemos una señal de frecuencia intermedia modulada por la voz o la música. Y lo que hago ahora es detectar, es decir, quito los ciclos negativos de esa señal portadora y ya me quedo solamente con una portadora positiva, digamos, modulada con la voz que he dicho antes, con la voz del locutor. Y eso lo preamplifico, y una vez preamplificado, esa baja frecuencia ya, lo llevo a la etapa de salida. Reincido en la etapa de salida la importancia del transformador del altavoz, el transformador de salida, que me permite adaptar la impedancia del altavoz, 8 ohmios, a un valor que es la impedancia de salida de la lámpara, un valor aproximado entre 2.000 y 4.000 ohmios, de tal forma que la transferencia de energía de la lámpara al altavoz es máxima. Ha sido un vídeo un poco largo, si has tenido paciencia de llegar hasta el final, te lo agradezco y te doy muchas gracias.